En el mundo ha existido epidemias y pandemias que ha atacado a la humanidad a lo largo de su existencia. En este video te mostraré cuáles fueron las más mortíferas. Algunas de estas epidemias y pandemias condenaron a muchas civilizaciones y atacaron a naciones que fueron muy poderosas, matando a millones de personas. Las peores pandemias y epidemias que asolaron a la humanidad. La epidemia prehistórica, circa 3000 años antes de Cristo. Existió una epidemia aproximadamente hace 5000 años que acabó con todo un pueblo prehistórico en China. ¿Qué hicieron con estos cuerpos? Pues fueron apilados dentro de una casa para después incendiarla. Nadie se salvó y dentro de la casa, siglos después, encontraron esqueletos de niños, de adultos y jóvenes. Actualmente se encuentra en el sitio arqueológico Jamingmanga, en el noreste de China. La plaga de Atenas data del 430 a.C. Esta epidemia asoló a todo el pueblo de Atenas y duró aproximadamente 5 años. Científicos afirman que murieron 100.000 personas. El historiador griego Tucídides escribió: las personas con buena salud de repente eran atacadas fuertes fiebres y enrojecimientos e inflamación de los ojos. Las partes internas, como la garganta o la lengua, se volvían sangrientas y emitiendo un aliento antinatural y fétido. La peste antonina del 165 al 180 después de Cristo. Se cree que esta epidemia fue iniciada en el Imperio Romano por los soldados cuando regresaban a sus casas después de pelear en la guerra contra Partia. Quizá esta peste antonina pudo haber sido la viruela que atacó al ejército y quizá haya matado a más de 5 millones de personas en el Imperio Romano, según muchos historiadores. La plaga de Cipriano del 250 al 271 después de Cristo. Cipriano, obispo de Cartago, describió a esta epidemia como una señal del fin del mundo. Es por eso que nombraron a esta plaga su nombre en honor a él. Se dice que la plaga de Cipriano mató a más de 5.000 personas por cada día. En el año 2014, los arqueólogos encontraron 3 hornos que fueron usados para fabricar cal, donde colocaban a los cuerpos para quemarlas en una hoguera gigante. La plaga de Justiniano del 541 al 542 después de Cristo. Esta plaga lleva el nombre del emperador bizantino Justiniano, que reinó entre el año 527 y 565 después de Cristo. Se dice que el imperio bizantino romano fue atacado por la peste bubónica y así marcó el inicio de su declive. Esta plaga volvía a ocurrir periódicamente después. Algunas investigaciones dicen que aproximadamente murió el 10% de la población mundial. La peste negra de 1346 al 1353. La peste negra atacó a gente desde Asia a Europa, dejando mucha muerte a su paso. Algunas investigaciones afirman que esta plaga acabó con más de la mitad de la población europea. La bacteria Yersinia pestis era una cepa que causaba esta peste negra, que era propagada por pulgas en roedores infectados. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados enterrados en fosas comunes, y estas eran las máscaras que usaban para evitar contagiarse. La epidemia de Cocolizli en 1545 a 1548. La característica de esta epidemia fue una forma de fiebre hemorrágica viral que aproximadamente mató a 15 millones de personas en México y Centroamérica. Y esto se debió porque había mucha sequía y mucha hambre en aquellos tiempos. Entonces, esta epidemia de Cocolizli resultó ser absolutamente catastrófica. Estudios recientes examinaron el ADN de los esqueletos de las víctimas y encontraron que estaban infectados de una subespecie de salmonela que causaba la fiebre entérica, que era una categoría de fiebre que incluye la fiebre tifoidea. Las plagas americanas en el siglo XVI. Estas plagas fueron un conjunto de enfermedades euroasiáticas
asiáticas que fueron traídas a la América por exploradores europeos. Estas plagas, incluidas la viruela, ayudaron al colapso de las civilizaciones inca y azteca. Algunas investigaciones afirman que el 90% de la población indígena del hemisferio occidental fue exterminada. La Gran Plaga de Londres en 1665 a 1666. Cuando ocurrió la peste negra en Gran Bretaña, mucha gente hizo un éxodo masivo de Londres, que estaba encabezado por el rey Carlos II. Esta plaga comenzó en abril de 1665 y avanzó rápidamente durante los calurosos meses de verano. Los transmisores principales de esta plaga fueron las pulgas de roedores infectados, y cuando terminó la plaga habían muerto unas 100.000 personas, entre ellas el 15% de la población de Londres. Gran Plaga de Marsella de 1720 a 1723. Muchas investigaciones dicen que esta Gran Plaga de Marsella se inició cuando un barco que fue llamado Grand Saint-Antoine atracó en Marsella, Francia. Llegó un cargamento de mercancías del Mediterráneo Oriental. Cuando atracó, el barco estaba en cuarentena, pero sin embargo la peste entró a la ciudad, posiblemente a través de las pulgas de los roedores infectados que estaban en el barco. Esta peste avanzó rápidamente durante 3 años y murieron aproximadamente 100.000 personas en Marsella y en sus alrededores. Esto es el 30% de la población de Marsella. La peste rusa en 1770 a 1772. La población de Moscú estaba desesperada por la peste. Es por eso que muchos se volvieron muy violentos. Hubo disturbios en la ciudad que acabaron con el asesinato del arzobispo Ambrosius, pues animaba a las personas a no reunirse para el culto. Con esta plaga murieron aproximadamente 100.000 personas. Epidemia de fiebre amarilla de Filadelfia en 1793. La fiebre amarilla asoló Filadelfia, que era en ese entonces la capital de Estados Unidos. Los funcionarios erróneamente creían que los esclavos no podían contagiarse con esta epidemia. Es por eso que los abolicionistas solicitaron que se reclutara a estos esclavos para cuidar a los enfermos por esta epidemia. Sin embargo, estos terminaron enfermándose. La fiebre amarilla es transmitida por mosquitos, y cuando llegó el invierno, los mosquitos desaparecieron y también la enfermedad. Para entonces ya habían muerto más de 5.000 personas. La pandemia de la gripe en 1889 a 1890. En aquellos años aparecieron los medios de transporte como trenes y empezaban los autos. Es por eso que facilitaron a los virus a su expansión. En tan solo pocos meses, la pandemia de la gripe se extendió por todo el mundo y mató a 1 millón de personas. En solo 5 semanas alcanzó el pico de la mortalidad. En Rusia se informaron los primeros casos. Luego este virus se propagó rápidamente por todo San Petersburgo antes de llegar a toda Europa y al resto del mundo. Y eso a pesar de que todavía no existían los viajes aéreos. La epidemia de poliomielitis estadounidense en 1916. Esta epidemia de la polio empezó en la ciudad de Nueva York, donde se contagiaron 27.000 personas y murieron 6.000 en los Estados Unidos. Esta enfermedad afecta principalmente a los niños y hasta deja a los que llegan a sobrevivir con discapacidades permanentes. La gripe española en 1918 a 1920. Las víctimas de esta gripe española llegaron a 500 millones de personas, desde los mares del sur hasta el Polo Norte, y una quinta parte de ellas murió, y algunas comunidades indígenas se extinguieron. La gripe española atacó a muchos soldados, y esto debido por las condiciones de hacinamiento que pasaban, la mala nutrición en los tiempos de guerra que muchas personas sufrieron durante la Primera Guerra Mundial. La gripe asiática en 1957 a 1958. La pandemia de gripe asiática asoló a la población mundial. Se inició en China, donde cobró la vida de más de 1 millón de personas. El virus que causó la pandemia fue una mezcla de virus de la gripe aviar. La pandemia y epidemia del SIDA desde 1981 hasta la actualidad. El virus del SIDA ha matado a más de 35 millones de personas. El VIH es el virus
virus que causa el SIDA. Estudios afirman que empezó a partir de un virus de chimpancé que se transfirió a los humanos en África Occidental en la década de 1920. El virus avanzó por todo el mundo y a finales del siglo XX se convirtió en una pandemia. Actualmente, el 64% de las 40 millones de personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana viven en el África subsahariana. Desde que se inició este virus, la enfermedad no tenía cura conocida. Sin embargo, se desarrollaron medicamentos en la década de 1990 y debido a eso, muchas personas que tienen esta enfermedad pueden tener una vida normal con un tratamiento. Es más, incluso 2 personas se han curado del VIH a principios del 2020. Pandemia de gripe porcina H1N1 desde el 2009 al 2010. Esta gripe fue causada por una nueva cepa del H1N1 que se originó en México antes de avanzar al resto del mundo. En solo un año, este virus infectó a 1.400 millones de personas y causó la muerte a más de 500.000. La pandemia de la gripe porcina afectó principalmente a niños y adultos jóvenes, y el 80% de las muertes se produjeron en personas menores de 65 años. Epidemia del ébola en África Occidental de 2014 al 2016. Esta epidemia empezó en África Occidental. El primer caso fue en Guinea en diciembre de 2013. Para después propagarse rápidamente por Liberia y Sierra Leona. La mayor parte de los casos y las muertes ocurrieron en estos 3 países. Actualmente no hay una cura para el ébola, pero se están realizando esfuerzos para encontrar una vacuna. La epidemia del virus Zika de 2015 hasta la actualidad. Este virus se transmite por mosquitos del género Aedes. Sin embargo, también puede transmitirse sexualmente en humanos. El virus del Zika generalmente no es dañino para los adultos o los niños, pero puede atacar a los bebés que aún están en la barriga y causar defectos del nacimiento. Este tipo de mosquitos que transmiten el Zika viven mejor en climas cálidos y húmedos. La pandemia del COVID-19 de 2019 hasta la actualidad. El coronavirus causada por el síndrome respiratorio agudo SARS-CoV-2. En la ciudad de Wuhan, China, se conoció el primer caso conocido en diciembre del 2019. Desde ahí, esta enfermedad se ha extendido por todos los países del mundo, lo que ha provocado que se convierta en una pandemia, de la cual ha matado a más de 5 millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, actualmente ya existen varias vacunas que están ayudando a muchas vidas a librarse de la muerte. Si te gustó el video, ayúdame con suscribirte a mi canal Rosario Te Cuenta. Activa la campanita